En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 7 de julio de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire junto a ustedes todos los días de lunes a viernes y que además permite que el día de hoy, Chilenos de Corazón, los acompañemos. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a ASOFAR. También, como es habitual, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, soy Mario Mateluna Morales, conductor del programa Revelando del día viernes, y como lo he hecho estos últimos viernes, les aclaro que normalmente somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, pero Francisco Muñoz está finalizando sus vacaciones, un viaje que hizo, y esperamos que ya la próxima semana esté con nosotros, ya que harto de menos lo hemos echado, ¿eh? Lo hemos extrañado bastante a Francisco Muñoz. Así que por el momento y por el día de hoy, Mario Mataluna Morales les acompañará. A ver, antes de iniciar derechamente la pauta del programa, les recuerdo que hoy, viernes 7 de julio, vence el plazo para votar las iniciativas populares de norma que debieran ser discutidas al interior, en el seno del Consejo Constitucional, para que sean incorporadas en la Constitución que se está escribiendo, bien digo. Así es que, si es que no han votado aún iniciativas populares de norma, nosotros como movimiento tuiteamos hoy día, posteamos hoy día un listado de buenas iniciativas de norma que es conveniente desde nuestro punto de vista apoyar. Así es que recordar que si queremos tener un buen país debemos involucrarnos en las grandes decisiones políticas. Depende de nosotros. Si nosotros no participamos, ¿qué sucede? Participan aquellos que nunca van a dejar de participar, que es la gente que al menos no está de acuerdo con nuestro modo de pensar, como movimiento me refiero. Bien, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. El 2 de julio de 1823, el director supremo don Ramón Freire otorga pasaporte para pasar al Perú al general don Bernardo O'Higgins, prócer que durante los primeros meses del año, en razón de un probable juicio de residencia que pudieron haber solicitado sus opositores, se vio obligado a permanecer en una casa del barrio Almendral de Valparaíso. Solo recordar que luego, el 28 de enero de 1823, don Bernardo O'Higgins salió del país definitivamente a su exilio en el Perú, en donde falleció
unos años después. El 3 de julio de 1868, el presidente de Chile, don José Joaquín Pérez Mascayón, y su ministro de Guerra y Marina, don Federico Errázuriz Señarto, promulgaron el decreto que creó la Escuela Elemental y Profesional de Aprendices de la Armada, actual Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete Cisterna. El 16 de noviembre de 1876, la Escuela de Aprendices de Marineros pasó a llamarse, como dijimos recién, Escuela de Grumetes, fijándole una dotación de 50 plazas. En 1968, al cumplirse 100 años desde la creación de la escuela, la Armada le dio el nombre de Alejandro Navarrete Cisterna, en recuerdo del primer grumete en alcanzar el escalafón de oficiales de mar, por su destacada carrera naval, llegando en su ascenso al grado de capitán de navío en forma póstuma. La Escuela de Grumetes es la encargada de formar al personal de gente de mar de línea de la Armada de Chile, equivalente a la Escuela de Suboficiales en las otras ramas de las Fuerzas Armadas. Es el punto de partida en la carrera naval técnico profesional del personal de gente de mar de nuestra institución Armada de Chile. La presencia de la escuela en la isla Quiriquina es muy importante en el proceso formativo del grumete, ya que le permite estar en contacto con el mar, desarrollando en él las actividades náuticas a través de las cuales comienza a forjar su espíritu marinero, a la vez que aprende a quererlo y respetarlo, consciente de que este será el escenario natural donde transcurrirá gran parte de su vida como marino. Así, un abrazo cariñoso a la Escuela de Grumetes Alejandro Navarrete y a todos quienes, como yo, nos formamos como marinos en esa vieja escuela de grumetes. El 3 de julio también, pero de 1535, tras salir del Cusco, Diego de Almagro inicia la empresa con que pretende conquistar a Chile, con 197 jinetes y 314 infantes, haciéndose acompañar además por más de 15.000 indios del Perú. En la empresa que se conoce en nuestra historia como el descubrimiento de Chile, luego de una penosa expedición de cruce de los Andes desde la zona de Salta, Argentina, llegan hasta el valle de Copiapó, siguiendo, y después que su capitán, Juan de Saavedra, hubiese descubierto la bahía de Valparaíso, en Mapuche, Alimapu, tierra calurosa, a principios de 1537 regresa al Perú, decepcionado porque él pretendía encontrar grandes riquezas y en cambio se encontró con una cordillera hostil, con un desierto abrasador y, por supuesto, no encontró oro, que es lo que él buscaba, que pensaba que lo iba a encontrar a manos llenas acá en Chile. El 6 de julio de 1894, el subinspector de faros, George Slide, da cuenta de la comisión cumplida en mayo en el sector del islote Evangelistas y 40 días, esto es, en el sector occidental, vale decir, del estrecho de Magallanes, la boca que da hacia el Pacífico. Lugares donde la escampavía Cóndor permaneció cumpliendo una penosa tarea de estudiar la ubicación de un faro. Penosa tarea porque el clima era tremendo, ¿no es cierto? Y tuvieron muchas dificultades, ellos andaban buscando dónde instalar el faro. En el acarreo de los materiales de construcción desde Puerto Pacheco hasta 40 días, que es la bahía que está contigua ahí al faro, trabajaron la corbeta Magallanes, las escampavías Huemul y Yáñez y las goletas María Colombia y María Teresa. El 30 de agosto de 1896, o sea, 4 años después, se coloca en servicio la linterna en lo alto de la torre y en la medianoche del 18 de septiembre de ese año 1896, el faro alumbra por primera vez la inmensidad del mar austral. Destacamos esta efemería porque esta gente como don George Sly, a quien la Armada le guarda un tremendo recuerdo, tan así que tiene un nombre. Hay un buque, el boyero que se llama, que le hace mantención a las boyas, que está equipado especialmente para eso, lleva el nombre de Slide, el nombre de este señor que construyó varios faros acá en nuestro país, pero faros como estos, ubicados en sectores, zonas muy inhóspitas y que requirieron, decía, como penosa tarea, como dice la historia, ¿no? Bien, y el 7 de julio de, el 7 de julio de 1964, el buque Escuela Esmeralda zarpa de Bermudas a Nueva York, donde recala tras una semana de navegación, en lo que fue la primera operación Vela, regata en la que tomaron parte 9 grandes veleros, entre ellos el argentino Libertad, el portugués Sagres y el español
y el español Juan Sebastián de Elcano. La Esmeralda, comandada por el capitán de fragata don Pablo Weber, ocupó el primer lugar. Ah, perdón, no, me queda una cosita más. Y por último, vamos a recordar que el 3 de julio, recién pasado, se recordó la creación de la especialidad de ingeniería naval y el 4 de julio la creación de la especialidad de submarinos. Así que hacemos llegar un afectuoso saludo también a los marinos navales chilenos poseedores de estas importantes y centenarias especialidades de la Armada de Chile. Bien, esas fueron las efemérides navales y nacionales de la presente semana, y ahora nos vamos con las efemérides perdón, de la buena memoria. Efemérides que, como decimos toda la semana, pretenden entregarles a ustedes una visión objetiva de lo que sucedía en Chile antes del 11 de septiembre de 1973, ya que la historia reciente ha sido escrita con un solo color de lápiz, queridos amigos. Muy bien, dicho esto, el Mercurio de Valparaíso, el 1 de julio de 1973, destaca la siguiente noticia. Democracia Cristiana no acepta el estado de sitio. Santiago, oficialmente en declaración pública, la Democracia Cristiana anunció que no puede aceptar la implantación del estado de sitio en todo el territorio nacional, como lo ha propuesto el Ejecutivo al Parlamento a través de un proyecto de ley. El Consejo Nacional destacó en parte de su declaración. El Consejo ratificó la invariable actitud de apoyo al régimen constitucional y de repudio a toda asonada, venga de donde venga, hecha pública en el curso de ese día por la Directiva Nacional y de diversos parlamentarios. Con respecto a la petición del estado de sitio formulada por el gobierno, después de un concienzudo análisis se resolvió que no podía aceptarse en las actuales circunstancias y debido a que el gobierno contaba con todas las herramientas para mantener el Estado de Derecho. Esto, queridos amigos, el estado de sitio, estamos hablando que es el 1 de julio de 1973, el gobierno quería aplicarlo debido a que el 29 de junio, o sea, 2 días antes, se había producido la sublevación del regimiento blindado número 2 de Santiago, a cargo, o bajo el mando del coronel Suter. ¿Se acuerdan? Sublevación del blindado número 2 que no contó con el apoyo de ninguna de las instituciones de la defensa, ¿no es cierto? Que fue rápidamente sofocado. Intentó, ¿no es cierto?, tomarse el Palacio de la Moneda, lo que no consiguió. Bueno, pero utilizando este argumento, el gobierno quería implementar el estado de sitio. ¿Pero por qué? No por defender el Estado de Derecho, era simplemente porque como había mucho revuelo, había una crisis muy grande en ese minuto, habían huelgas, habían marchas, habían protestas, habían acusaciones, con esto lo que pretendía el gobierno era poder tener el control férreo de la población y, por ejemplo, lo que pretendía hacer y que la Corte Suprema la rechazaba constantemente era suspender el funcionamiento de medios de comunicación, evitar manifestaciones y muchas otras, limitar muchas otras libertades que tenía la población. Esa es simplemente la intención del gobierno, no de proteger el Estado de Derecho. Muy bien, el Mercurio, de hecho, relacionado con esto mismo, el Mercurio Valparaíso, el 2 de julio de 1973, destacaba una noticia que era en el fondo una foto, con una leyenda abajo, que hay una foto que se ve en el diario donde hay unos marinos ahí en la calle, con armamento, con casco, fusil, ¿no es cierto?, custodiando algo, y la nota ¿cómo se llama?, de la fotografía dice lo siguiente: patrullas de la Armada. Ante la tranquilidad registrada en la zona, la Jefatura de Zona de Emergencia dispuso desde ayer el retiro de la mayoría de las patrullas de vigilancia destacadas en diversos sectores, como la que aparece en la fotografía que corresponde a la compañía de gas. Esto era en el gasómetro, ¿se acuerdan? Ahí en Valparaíso, en el Muelle Barón. Solo se mantienen patrullas motorizadas durante el día y la noche. Claro, el país está en absoluta calma. No obstante eso, el gobierno de la Unidad Popular quería establecer el estado de sitio. Pero como les digo, no porque hubiese problemas de funcionamiento del país o peligro del Estado de Derecho, era porque ellos querían controlar a la población que se estaba manifestando cada vez más en contra del gobierno. El Mercurio de Valparaíso, el 3 de julio de 1973, destacaba la siguiente noticia, importante noticia: reforma constitucional en la Contraloría General, fue rechazada la promulgación en forma parcial. Santiago,
La Contraloría General de la República rechazó la promulgación parcial del proyecto de reforma constitucional propuesta por el Poder Ejecutivo para las áreas estatal, mixta y privada. Y aquí me detengo un minutito. El Poder Ejecutivo desde 1971 estaba en el afán de promulgar esta ley especial para las áreas estatal, mixta y privada, con lo cual él quería consolidar el control estatal sobre todo lo que hay en el país, sobre todo lo privado. O sea, lo que en el fondo de hecho estaba haciendo con las tomas, con las expropiaciones de industrias, y el control de el comercio. Lo que quería el gobierno era asumir el control y que todo fuera estatal. Continúo con la noticia. El dictamen del organismo Contralor establece que esta promulgación parcial planteada por el gobierno no concuerda con las normas de la Constitución Política del Estado, a que debe sujetarse esa determinación, porque ellas previenen que si las observaciones del presidente de la República son rechazadas por el Congreso, el primer mandatario debe resolver sin convoca a un plebiscito, lo que en el presente caso no ocurrió, o bien promulga el mismo proyecto aprobado por el Congreso, y no solo la parte que no fue observada mediante el veto, como sucede en la especie. Claro, esta ley fue eh, inicialmente, tal como lo presentó el gobierno, fue rechazada por el Congreso y se le hicieron múltiples observaciones. Entonces, en la Constitución vigente en ese minuto de 1925 decía que se promulgaba, por supuesto, tal como la está emitiendo el Congreso, o bien, si el presidente quería que se promulgara su proyecto de ley, tenía que llamar a un plebiscito para que la ciudadanía se manifestara, ¿no es cierto?, a favor de promulgarla tal como el Ejecutivo la envió. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Quiso promulgar igual la ley, al menos en las partes que eran, que no tenían modificaciones respecto de lo que ellos habían presentado. Bueno, esto era uno de los tantos eh, tretas que usaba el gobierno para avanzar en su política, ¿no es cierto?, de instalación de un gobierno revolucionario, un país revolucionario, un Estado revolucionario. Mercurio de Valparaíso, 4 de julio de 1973. ¿Quién controla los alimentos? Comercio contrarresta la publicidad de gobierno. El comercio y la industria ha iniciado a través de sus organizaciones nacionales una campaña tendiente a contrarrestar la diaria publicidad del gobierno que culpa a estos gremios, o sea, del comercio y de la industria, del creciente desabastecimiento de toda la clase de productos. Como se tiene conocimiento, el gobierno ha orientado una campaña en contra de los sectores privados, afirmando que la distribución de la mayoría de los artículos básicos para el consumo está eh, en manos de distribuidoras privadas, en tanto que la entidad estatal, DINAC, Dirección de Industria Nacional de Comercio, según la versión del gobierno, controla tan solo el 28% de la distribución total. Bueno, los comerciantes e industriales dicen, es así como ponen de relieve la no existencia de leche nido, porque el Estado distribuye el 82% del producto nacional, de la producción nacional, perdón. No hay café, cuyo 73% de la distribución corresponde al gobierno. Lo mismo acontece con el azúcar, controlada en un 100% por el Estado, y con el arroz, cuyo 86% de la distribución está en manos del gobierno. Si ustedes ven productos, y eso pasaba con todos los productos básicos, particularmente de alimentación, todos eran controlados casi en su mayoría o en su totalidad por el Estado, a través de la DINAC, la Dirección de Industria Nacional y Comercio, y por supuesto después venía la Dirinco y venía la JAP y todo lo demás, toda esta cadena que había para controlar la distribución de alimentos. Y eran ellos los que tenían el control, no la industria ni los comerciantes, como quería hacer aparecer el gobierno de la Unidad Popular. O sea, como siempre, el marxismo, ¿no es cierto?, con sus campañas de desinformación, tratando de culpar a otro de sus males. A ver, vamos entonces con la noticia del 6 de julio de 1973, también publicada por el Mercurio de Valparaíso. El día de hoy tenemos solamente noticias de Mercurio de Valparaíso. La noticia decía, destituido Orlando Millas. Santiago, el Senado destituyó ayer de su cargo al ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, Orlando Millas Correa.
por impartir instrucciones para que a los consumidores se entregue en forma discriminada bienes de consumo habitual. Con ello, la Cámara Alta acogió la acusación constitucional en contra del citado secretario de Estado, la cual fue aprobada la semana pasada por los diputados en la Cámara de Diputados. A ver, esta destitución tenía tres fundamentos principales. Era primero que nada otorgar, que el señor Orlando Millas, por parte del señor Orlando Millas, perdón, otorgar eh, a las JAP, a las Juntas de Abastecimiento y Precios, una autoridad o poder político que la Constitución y la ley no les reconoce. Transgredir su artículo 44 al conferir a las JAP y a la Secretaría Nacional de Distribución funciones de carácter ejecutivo y, por último, al hacer discriminaciones en la entrega y distribución a comerciantes y particulares de bienes de consumo habitual. Lo que decíamos recién, el gobierno hacía su campaña, ¿no sé?, tratando de culpar a los industriales y a los comerciantes del desabastecimiento cuando el desabastecimiento lo producía el gobierno. Y además era tan obvio que estaban los antecedentes de cómo el gobierno tenía el control de los alimentos y los distribuía, por supuesto, preferentemente a sus partidarios. Así es que eso es lo de... Espérenme un segundito, por favor. Sí, eso era relacionado con la destitución del señor Orlando Millas. El 7 de julio de 1973 se destacaba el Mercurio Valparaíso la siguiente noticia: llamado al gobierno. Oposición pide cumplir la ley sobre control de armas. Santiago, los partidos de oposición formularon anoche un llamado al gobierno para que sea cumplida la ley sobre el control de armas, para evitar la formación de un ejército extremista en gran parte integrado por extranjeros y paralelo a las Fuerzas Armadas Constitucionales. Sobre este tema fue entregada anoche la siguiente declaración en el Parlamento. Los partidos demócrata y cristiano, Nacional, Izquierda Radical y Democracia Radical, que conforman la mayoría de ambas cámaras, de ambas ramas en el Congreso Nacional, consecuente con su responsabilidad de fuerzas mayoritarias del país, vienen a declarar ante la opinión pública lo siguiente. Y son tres puntos que lo voy a leer rápidamente. Uno, una vez más la institucionalidad del país se ha quebrantado como consecuencia de las tomas de establecimientos fabriles y el reparto de armas a elementos extremistas, la mayoría extranjeros, hecho que es público y notorio y del cual no han hecho reserva los dirigentes de los partidos de gobierno. Dos, es de gravedad extrema que su excelencia, el presidente de la República, haya dado su respaldo a los organizadores de estos atentados al nombrar ministro del Trabajo al principal incitador de los hechos denunciados. Perdón, eran dos temas. Sí, y esto, queridos amigos, vamos a ver en las próximas semanas, vamos a ver varios allanamientos que ordenó la justicia militar, en donde se encontraron cientos de armamentos, explosivos, etcétera, en manos de particulares. Entonces, esto en fondo, este llamado que hace la oposición es a raíz de lo que estaba sucediendo en ese minuto, que había mucho armamento en manos de las fuerzas que apoyaban al gobierno. Ahí estaban, por ejemplo, el principal organismo era el MIR. El MIR fue el principal organismo extremista que apoyó al gobierno de la Unión Popular. Pero no solamente el MIR, habían miles de cubanos aquí en el país que se estaban. Y mire, ¿sabe? A ver, aquí se ha hecho mucho contrapropaganda a lo largo del tiempo. Eh, Se habla en ese minuto, se hablaba del plan Z, llámenle como quiera, pero existió un plan para tomarse el país por la fuerza. Existió un plan. Y eh, estas eran las evidencias. Vamos a ver la semana siguiente, ¿no es cierto?, cómo se comenzaron a incautar, cientos de armas y explosivos que estaban en poder de grupos extremistas y de personas particulares, de particulares. ¿Y esto para qué lo hacían? El único propósito era poder crear justamente, como decía este comunicado de la oposición, crear un ejército paralelo que se pusiera al ejército o a las Fuerzas Armadas regulares, para finalmente efectuar
la toma del poder por las armas, porque se dieron cuenta, el gobierno de la Unidad Popular se estaba dando cuenta que democráticamente no les había resultado. Y esa es una realidad, queridos amigos. Recuerden que también hemos hablado semanas anteriores de que se hablaba mucho de una eventual guerra civil. Ese era el ambiente que se vivía en nuestro país, queridos amigos. Ese era el ambiente que se vivía en nuestro país. Entonces, nosotros lo que queremos es que ustedes conozcan lo que sucedió. Estas son cosas objetivas, son noticias que destacaba la prensa de esa época. Ya, vamos entonces, estamos ya al final del primer bloque del programa. Vamos a una pausa musical y estamos enseguida con el segundo bloque para continuar la conversación con nuestros auditores. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares todos los días de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y el día viernes nosotros, el Movimiento Chileno de Corazón, que los acompañamos. Y por supuesto, también agradecemos al inicio de este segundo bloque a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFARAG, eh, por darnos la oportunidad de compartir con ustedes eh, nuestra programación. Muy bien, vamos entonces con la pauta que tenemos para el día de hoy y el primer tema en donde nos hacemos habitualmente la misma pregunta. ¿Es este el país que queremos o también hacemos o decimos un basta ya? A ver, el objetivo, uno de los objetivos primarios del comunismo, cada vez que se instalan a donde llegan sus redes, es controlar la información. Y eso es básico, fundamental, porque teniendo controlada la información, se tiene controlado a la gente, a los ciudadanos. Eh, Eso ocurre en Cuba, de todas maneras, Corea del Norte, otro ejemplo, China, ¿para qué decir? Venezuela. O sea, ahí tenemos cuatro ejemplos, ¿no es cierto?, en donde la información está absolutamente controlada. Eh, y ojo, cuando hablamos de la libertad de información, no estamos hablando solamente de la prensa, queridos amigos. ¿Ah? No, no solamente de la prensa. Aquí estamos hablando también de las redes sociales. Ojo, de las redes sociales. Entonces, se acaba de crear el gobierno esta comisión asesora contra la desinformación. Ya hemos hablado de eso. Perdón, dije yo, sí, contra la desinformación, bendigo. Eh, Hemos hablado de esto, pero queremos insistir con otro antecedente que es sumamente importante. A ver, el medio digital El Libero entrevistó ahora esta semana recién, el jueves recién pasado, entrevistó a don Fernando de Ayarza. ¿Quién es don Fernando de Ayarza? Él es el presidente de la World Association of News Publisher, que es perdón, esto fue en el Congreso Mundial de Medios de Prensa. Y don Fernando Ayarza se refirió a esta entidad creada por el presidente Gabriel Boric para combatir la desinformación. Eh, Don Fernando Ayarza planteó los riesgos de que sean los gobiernos quienes asuman las iniciativas de estas características, ya que pueden verse tentados a controlar el ejercicio libre del periodismo. Y dijo textualmente, una regulación en manos del gobierno se convierte en un arma muy peligrosa porque la tentación de intervenir se hace irresistible y es de toda lógica. Recordemos que ya la semana pasada la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, también se manifestó en este mismo sentido, diciendo don Carlos Jornet, que es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, es muy distinto cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar desde su óptica lo más conveniente. Ahora, aquí en Chile esto tiene un trasfondo que es evidente, que es el Partido Comunista, y tiene un objetivo que es el controlar la información, limitar la libertad de información. Y como les decíamos, o como les comentaba recién, la libertad, cuando hablamos de libertad de expresión, la libertad de información, no estamos hablando solamente de la prensa. Claro, aquí estos señores están preocupados de la prensa porque ellos son representantes de la prensa. En el caso del señor Yarza, de la prensa mundial. Y del otro señor de la prensa interamericana. Pero, o iberoamericana, mejor dicho. Pero, bueno, da lo mismo.
Eh, Aquí lo que se pretende es controlar la libertad de información, que se difunda finalmente lo que yo solamente quiero o creo que la gente debe saber. Estamos viendo en las queridos amigos, y esto no es un tema nuevo, sí, sí, esto es un tema conceptual del comunismo, del marxismo, es un tema conceptual. Hemos visto en las efemerías de la buena memoria cómo el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende intentó eh, por todos los medios de acallar a la prensa libre, determinando su cierre o su suspensión vía decreto ministerial, en donde después la justicia, por supuesto, en cada uno de esos, en todos esos casos, la justicia determinó que era ilegal el cierre de esos medios de prensa. Vimos cómo, por ejemplo, se requisaban los diarios, los periódicos, desde los puestos, desde los kioscos mismos, desde la calle prácticamente. Entonces, este es un modus operandi permanente y constante del marxismo y del comunismo. Entonces, tengamos cuidado y pongamos atención en esto. Es un tema que desgraciadamente uno quisiera que el colegio de periodistas se hubiese manifestado, pero obviamente no se va a manifestar. ¿Por qué? Porque está dominado por el Partido Comunista. Así de simple. Imagínense, eh, el presidente de la Asociación Mundial de la Prensa se manifiesta en contra el representante eh, la, ¿cómo se llama?, de la Sociedad Interamericana de Prensa, también se manifiesta en contra y dan a conocer lo peligroso que es esto, y ni el Colegio de Periodistas de Chile no se manifiesta, no dice nada. Entonces, perdónenme, pero esto es inaceptable. Y como hacíamos la pregunta en un inicio, ¿es este el país que queremos? ¿Un país que queremos? ¿Es este el país que queremos? ¿Queremos un país como, donde el gobierno nos diga lo que debemos saber, lo que no debemos saber, lo que debemos escuchar, lo que no debemos escuchar, las noticias que debemos conocer o no conocer, lo que debemos publicar o no debemos publicar en las redes sociales? Porque, y vuelvo a insistir en eso, las redes sociales también están involucradas en el tema, no solamente la prensa. ¿Queremos un país así? Yo no creo que usted lo quiera, nosotros no lo queremos. A ver, vamos entonces con el segundo tema. Gran perdonazo para inmigrantes ilegales y la gran pregunta que muchos nos estamos haciendo. El gobierno presentó recién ahora este jueves la Política Nacional de Migración y Extranjería, la cual, de acuerdo al gobierno, busca promover una migración ordenada, segura y regular, que contribuya al desarrollo del país considerando las necesidades de los territorios y fomentando la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto a sus derechos. Bueno, está todo muy bien, pero eh, dentro de estas, o una de estas, o como parte de esta política nacional de migración está lo que se llama el empadronamiento biométrico a nivel nacional. A ver, queridos amigos, el Servicio Nacional de Migrantes, el SERMIG, firmó el 31 de mayo, ahora recién pasado, un convenio interinstitucional con la Policía de Investigaciones de Chile en el marco del proyecto Empadronamiento Biométrico que realizará el gobierno de Chile con una medida que dice fortalecerá la seguridad del país y permitirá conocer la identidad de quienes habitan el territorio nacional. Ojo con eso. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con los migrantes? Bueno, hasta el 30 de junio las personas tenían un plazo para, estamos hablando de los migrantes ilegales, de realizar una declaración voluntaria de ingreso clandestino en un portal que está aquí determinado, pdvirtual.cerofilas.gov.cl. Y si ya lo habían realizado, ¿no es cierto? No, perdón, no. Si ya lo habían realizado, no tenían que repetirlo. No, pero es un tema de detalle. Después, desde el 15 de junio, el Servicio de Migrantes habilitará una plataforma web donde se podrá agendar una cita para empadronarse. Este proceso será presencial, con 75 estaciones de registro en 16 regiones del país y 10 oficinas móviles recorriendo el territorio nacional.
Y desde el 27 de junio y hasta el 6 de octubre se realizará el registro biométrico presencial. En el momento en que las personas citadas deberán registrar su huella, tomarse una fotografía y dar sus nombres. El proceso de empadronamiento que implementará el Servicio de Inmigrantes y la PDI será gratuito, no existirán costos asociados para las personas que deseen empadronarse. Ya, a ver, entonces, hay muchos parlamentarios y nosotros también nos preguntamos, ¿no es este un perdonazo? El gobierno se apresuró de inmediatamente a decir que no, que aquí no se va a permitir la migración irregular, que aquí se van a echar a quienes no cumplan con las leyes, con los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta gente está ilegal en el país. Que los empadronen. Eh, ¿Para qué es? ¿Para luego expulsarlos del país? Pero por supuesto que no, pues. Si esto para saber quiénes están, tomar el control de ellos y regularizar su situación. Entonces, porque esto es de los extranjeros que hayan ingresado al país hasta el 31 de mayo de 2023. Bien, la pregunta es, ¿ustedes no creen que a fines de año o a comienzo del próximo año no va a haber un nuevo plazo? Y esto cada 6 meses va a ser un nuevo plazo para regularizar a los migrantes. Entonces, ¿y cuánto vamos a tener esto? Entonces, alguien me dirá que yo estoy contra la migración. No es así. Todos queremos los migrantes. Chile se ha formado en base a migrantes, no solamente ¿cómo se llama? Eh, a, a gente que es de este territorio, que es originaria de este territorio. También por muchos, gente que emigró de sus países y vino a contribuir a nuestra tierra. Pero de forma ordenada, de forma controlada, gente que vino a aportar. Hemos visto cómo ha aumentado la delincuencia, hemos visto cómo eh, en nuestro país eh, estamos viendo cómo aparecieron nuevas modalidades de delito, el secuestro, el sicariato, son cosas que no existían en Chile. Y desgraciadamente llegaron con los migrantes, es una realidad. Y el otro detalle, toda la gente que emigra a Chile tiene, por supuesto, y eso corresponde, está muy bien que así sea, derecho a los mismos derechos que tienen todos los chilenos, a salud, a vivienda, a educación. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a continuar estresando la salud, la educación, la vivienda? Vemos cómo se han multiplicado y tuvimos un minuto en donde prácticamente no habían campamentos en Chile y ahora está lleno de campamentos en todo el país. Hay que regularizar en un momento a esta gente. Hay que darle la oportunidad de una vivienda digna, pero eso en desmedro de las necesidades que tenemos nosotros como chilenos. Entonces, tenemos como país las condiciones para continuar recibiendo eh, eh, ilimitadamente migrantes. Vamos a continuar entregando beneficios en desmedro, perjuicio de los chilenos que están esperando tal vez hace tanto tiempo un beneficio. Entonces, bueno, volviendo al tema, esto de el empadronamiento biométrico a nivel nacional, tal como lo han expresado algunos congresistas y algunos expertos, eh, es obvio y que el gobierno se ha negado rotundamente que sea así, está pero absolutamente claro que este es un perdonazo. Y queridos amigos, no les quepa la menor duda de que este no es el único perdonazo, porque a fin de año va a haber otro perdonazo y el próximo va a haber otro perdonazo y así cada 6 meses vamos a tener perdonazo tras perdonazo, regularización tras regularización y esto no va a terminar nunca. Bueno, les dejo planteado la inquietud del tema. El próximo tema lo he titulado A río revuelto, ganancia de pescador, recordando este dicho muy popular que todos conocemos. A ver, esto se trata de
cómo el Partido Comunista se ha reposesionado, se ha reempoderado en el gobierno. Eh, el, ahora, hace poquitos días atrás, se vio la necesidad forzada de renunciar el señor Patricio Fernández. El señor Patricio Fernández era el asesor, estaba a cargo, era el asesor presidencial en esta comisión que creó el año pasado el gobierno para la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre. Bueno, el señor Patricio Fernández, en una entrevista que le hizo en una conversación con don Manuel Antonio Garretón en el programa Tras las líneas de Radio Universidad de Chile, señaló lo siguiente a raíz de una pregunta que se le hizo. Comillas, tú, los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a esto, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Entonces, queridos amigos, fue esta simple frase que el Partido Comunista no le causó indignación. Y acusaron al señor Patricio Fernández de estar relativizando lo que ellos llaman el golpe militar, lo que muchos llamamos el pronunciamiento militar, porque no fue iniciativa propia y no fue una cosa que se le ocurrió a las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana, sino que esto fue producto de un proceso y fue producto de que la ciudadanía y las instituciones fundamentales del país lo pidieron, que las Fuerzas Armadas asumieran el control del país. Directa o indirectamente, aunque no les guste al Partido Comunista, fue así. Bueno, a raíz de esto, el Partido Comunista hizo ver, golpeó a la mesa, digámoslo derechamente, y dijo, este señor no puede continuar a cargo de esta, ¿cómo se llama?, de esta comisión de conmemoración. Entonces, simplemente tuvo la obligación de salir. A esto se suma la cantidad inmensa de críticas, en todo caso muy justificadas, que ha hecho el Partido Comunista a estos escándalos que se están descubriendo, ¿no es cierto?, a raíz de el traspaso millonario a dedo en forma directa de millonarias sumas de dinero a fundaciones, muchas de ellas eh, eh, afines al gobierno de don Gabriel Boric, que han hecho campaña por don Gabriel Boric y hicieron campaña abierta en el proceso constitucional fallido que finalizó el año pasado. Bueno, el Partido Comunista ha hecho críticas, ha hecho ácidas críticas, digo, en buen momento, pero todo esto con un afán oportunista de volver a posicionarse. Recordemos que el Partido Comunista había sido había perdido ese empoderamiento, ¿no es cierto? Y hay declaraciones o dichos del mismo presidente de la República, por ejemplo, diciendo, haciendo público su parecer de que en Venezuela existe una dictadura, que no existe democracia, lo que por supuesto le causó indignación al Partido Comunista. Y hay otras cosas más que se han sucedido, iniciativas, ¿no es cierto?, del gobierno que iban en contra de los deseos del Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista había perdido cierto poder. Ahora con esto el Partido Comunista se reposiciona. El Partido Comunista dice, el que tiene el poder, el poderoso soy yo. Y ojo, fíjense con dichos del señor Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Dice, puede ser un buen deseo empezar a hablar de hacer política de tal o cual manera. El problema es que para tener un capital político hay que tener un acervo, una experiencia que pueda dar la posibilidad de tener una palabra autorizada. Esto lo acaba de decir el señor Lautaro Carmona. O sea, con esto le está diciendo al gobierno, ¿sabe qué? Ustedes no tienen experiencia, ustedes no tienen la capacidad para hacer política. Aquí los que hacemos política de verdad, los que estamos autorizados para hacer política somos nosotros. Bueno, el tema es que tenemos al Partido Comunista absolutamente reposicionado
asumiendo el control del gobierno y eso no es bueno. Eso no es bueno, porque si el gobierno de don Gabriel Boric había dado muestras de, de, de cierta imparcialidad en algunos temas, el Partido Comunista tomando el control del gobierno va a significar de que se haga un regiro a la izquierda como, o a la extrema izquierda, como sucedió al inicio del gobierno. A ver, como dije al comienzo del programa, hoy jueves, perdón, hoy viernes 7 de julio, vence el plazo para votar iniciativas de norma. Queridos amigos, si queremos a nuestro país, si amamos a nuestro país, si queremos tener un buen país, debemos hacer nuestro aporte como ciudadanos. Y una forma de hacer aporte como ciudadanos es, por supuesto, votando en las elecciones o en los plebiscitos y participando en estas iniciativas de norma. Hay una serie de iniciativas de normas que nosotros las dimos a conocer a través de Twitter. Si usted no ha participado, participe, ingrese a la plataforma www.secretariadeparticipación.cl y vote por las normas. Hay normas muy importantes, muy positivas para el país, como por ejemplo reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Toda vida cuenta, por el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Con mi plata no, protejamos nuestros ahorros previsionales previsionales, por un Estado sin pitutos, a raíz de todos estos escándalos, ¿no es cierto?, de las fundaciones y de la cantidad de operadores políticos que cada gobierno integra al Estado, y nosotros vamos haciendo crecer y crecer el Estado al infinito. Salud protegida y libre para todos los chilenos, que yo tenga la oportunidad, tenga la libertad de elegir dónde quiero atenderme y que exista también una salud privada, una policía que nos proteja, devolverle a la policía la autoridad perdida, tolerancia cero a la violencia y establecer un estado de respetar y proteger la tradición y diferentes expresiones de la cultura que integran la nación de Chile. Bueno, son iniciativas que nosotros hemos apoyado y que tienen ustedes la oportunidad de votar por ellas. Ahí está. Hoy vence el plazo, como dije. Por favor, participen, ingresen a la plataforma, repito, www.secretariaparticipación.cl y voten por estas buenas normas. Ayudemos a que la Constitución sea una Constitución que nos represente, queridos amigos. Y lo último que quiero conversar con ustedes es relacionado con la encuesta académica en plaza pública, que lo decimos toda la semana. No es que nosotros seamos hinchas de esta encuesta. Lo que pasa es que la encuesta académica es semanal. Y cuando es un tema que es continuo en el tiempo, permite ver cómo va evolucionando ese tema. En la quinta semana de junio de la encuesta CADEN, nuevamente se vuelve sobre la pregunta con la información que tiene disponible hasta ahora. ¿Usted votaría a favor o en contra de la nueva constitución en las elecciones de diciembre de este año? Se ha finalizado el proceso y hemos visto cómo, si bien es cierto, se mantiene una tendencia a que aumente los que votarían en contra. Esto es muy leve, se ha estabilizado bastante. En algún minuto de 48 subió a 51, 51, 53, pero esta semana, o la quinta semana, el 54% estaba en contra, cuando la semana anterior un 53 se ha estabilizado. Y por su parte, los que votarían a favor de un 29 por ciento que había subido un poquito al 30%. Se ha mantenido bastante estabilizada. Esto indica de que tal vez, o creo yo, que la población se está dando cuenta de la seriedad con que está trabajando el Consejo Constitucional, y tal vez esto es el motivo del por qué se ha estabilizado esta tendencia, que era una tendencia muy negativa. Y ojo con lo siguiente, por favor. Miren, a la pregunta es, usando una escala de 1 a 7, como en el colegio donde uno es, es malo y 7 es lo mejor, ¿cuánta confianza tiene usted en los consejeros del Partido Republicano? En la mejor nota, un 44%, y las más malas notas, un 52%.
En los consejeros de Chile Vamos, las mejores notas van solamente a un 34% y las malas notas un 59%. Y en los consejeros del Frente Amplio, Partido Comunista y Partido Socialista, los que le ponen las más malas notas un 66% y las mejores notas un 30%. Así claramente aquí existe desconfianza en la gente del Frente Amplio, del Partido Comunista y del Partido Socialista. Mediana confianza en los chilenos, y los que tienen mejor confianza o la mayor adhesión son los consejeros del Partido Republicano. Qué bueno eso, qué bueno eso. Muy bien, queridos amigos, estamos ya llegando al final del programa. Nuevamente les insisto, hoy vence el plazo para votar las iniciativas populares de norma. Participen, aportemos nuestro grano de arena como ciudadanos. Como dijo Ladón, el peligro de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores. En este caso, si queremos tener un buen país y amamos nuestro país, aportemos con nuestro grano de arena. Nuestro grano de arena es ayudar a que tengamos una buena constitución por el bien de nuestro país. Muy bien, esperamos que la próxima semana ya tengamos con nosotros a Francisco Muñoz, a quien hemos extrañado muchísimo en estas semanas en donde no ha estado con nosotros. En cuanto a ustedes, queridos amigos, nada más que agradecerles de corazón su sintonía. Les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.